Pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo, qué gusto de veras que nos estén acompañando. El día de hoy tenemos una ponente maravillosa para nuestro curso El tiempo de cuidados de las mujeres, una mirada desde el confinamiento. Se trata de la doctora Gabriela Ríos Cázares. Ella es doctora en Ciencias de Salud Colectiva con la tesis El Derecho Humano al Cuidado por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, especialista en gerencia de programas para personas mayores por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es médica cirujana por la UNAM. Tiene la especialización en políticas para la igualdad en América Latina por Claxo. Se ha desempeñado como funcionaria y docente de posgrado en diferentes instituciones de salud y universidades en México, como son el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la Universidad Autónoma de México, entre otras. Ha sido consultora técnica en la Organización Panamericana de la Salud y la OMS y tiene experiencia en proyectos interinstitucionales, nacionales e internacionales y es ponente nacional e internacional. Pues como ven, tenemos una ponente de lujo y sobre todo por el gran conocimiento que tiene, nos va a hacer favor de compartirnos el tema de su tesis doctoral, que es el derecho humano al cuidado. Doctora, es suya la voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Agradezco muchísimo la oportunidad de las organizaciones convocantes al museo. Y no solo agradezco, sino felicito porque se ha convertido cada vez más en un espacio de construcción de conocimiento y ciudadanía. Así es que muchísimas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes. Y si les parece, pues damos inicio, sobre todo para que ganemos tiempo y ojalá tengamos hacia el final participaciones. Voy a quitar mi video para facilitar mi audio también y voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir a la mejor Eugenia si me avisan cuando ya la estén viendo, por favor. Debe estar ahí ya la pantalla. Sí, ya se ve, doctora. Perfecto, gracias. Déjenme. Bien, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Quiero platicarles un poco desde dónde viene esta investigación. El interés es poner sobre la mesa diferentes acercamientos, diferentes categorías que son relevantes para construir un derecho humano al cuidado. Yo sé que estamos aquí reunidos, muchas personas que hemos tenido diferentes formas de llegar al tema de los cuidados. Sé que también la diversidad de conocimientos es amplia, lo cual me parece una riqueza. Y esta conversación, sobre todo, está orientada como una forma, atendiendo también al objetivo del seminario, a no solo sensibilizar, sino difundir diferentes aristas, diferentes puntos de llegada para un tema tan relevante. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos también todos los comentarios, preguntas hacia el final, porque yo estoy cierta que este es un tema cada vez, que ha existido siempre, pero que hoy es cada vez más importante y que solo va a ser posible mejorar nuestras sociedades si el cuidado está al centro de nuestra organización social, y eso solo será posible en la medida de que podamos participar desde diferentes miradas. Bien, entonces, a manera de índice, solamente para ir marcando las diferentes etapas de esta conversación, les platicaré muy brevemente desde dónde parto o cómo construyo esta propuesta de derecho humano al cuidado, que constituyó efectivamente la investigación de la tesis doctoral y que, sin embargo, en realidad empieza mucho antes, a lo largo de la trayectoria de vida y la trayectoria profesional.
Después, platicar brevemente acerca de antecedentes de los derechos humanos y hablar también muy brevemente de algunos principios y obligaciones para ir intentando dar contexto y marcar algunas pautas para poder analizar un derecho al cuidado y argumentarlo sobre todo. Después, yo diría, a partir o en los siguientes puntos, constituyen propiamente resultados de la tesis doctoral. Yo hago una diferencia entre cuidado y cuidados, es una propuesta para que podamos seguir avanzando en esta construcción. Una propuesta también sobre el bien jurídico del cuidado, ya les platicaré un poco más de qué va esto, y propiamente el derecho al cuidado, el derecho humano al cuidado, y algunos ejemplos para su aplicación, y que nos permitan también problematizar más acerca del contexto de la pandemia. Bien, bueno, esto simplemente decirles que después de revisar y buscar muchísimas definiciones de cuidado, una decisión fue que lo que había que hacer es caracterizarlo. Esta es una diferencia epistémica importante porque cuando uno marca una definición, lo que hace es poner de manera muy concreta y específica características o atributos de algo. El caracterizarlo también permite esta llegada, pero da oportunidad a una mayor flexibilidad. Desde mucho tiempo antes, les decía, mi vida profesional ha ido con temas de cuidado en salud, en buena medida también a partir de las aproximaciones profesionales con personas mayores, con personas con alguna condición de discapacidad, personas mayores con demencia, la generación de una serie de estrategias desde el Instituto Nacional de Geriatría, pero incluso desde antes. Entonces, ahí es posible darse cuenta que el cuidado tiene un vínculo importante con otros derechos humanos. Y aunque se menciona como un derecho en muchísimos de los documentos, particularmente en los últimos años, no está suficientemente, les decía, ni caracterizado y tampoco sabemos como tal cuál es ese bien jurídico que estamos protegiendo, como ocurre con el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud. Con el cuidado tampoco sabemos exactamente. Si bien pauta, sí, también que es una de las académicas que más ha escrito sobre el derecho al cuidado, marca incluso la necesidad de generar estándares. Entonces, para mí, el tema central fue caracterizar qué es el cuidado, si se puede justificar o argumentar como un bien jurídico y cuáles serían sus garantías. Rápidamente, ¿qué fuentes analicé? Fueron decenas de documentos que de manera general pueden clasificarse de esta manera, desde, les decía, buscar una definición tanto en diccionarios generales de lengua española como en diccionarios especializados de disciplinas, filosofía, ciencias de la salud, sociales, etcétera. Una investigación que tuve oportunidad de realizar para la Organización Panamericana de la Salud acerca de la perspectiva de curso de vida, una revisión bastante larga, cómo la salud se va construyendo a lo largo de las décadas y etapas de vida, políticas de cuidados o sistemas de cuidados y todos los documentos afines que ahí mucho de los feminismos han colocado importantemente acerca del trabajo de cuidados, pero no solo desde ahí, sino desde las políticas de salud y la atención a grupos que han sido vulnerados, ¿no? Como las personas con alguna condición de discapacidad o personas mayores, modelos de atención tanto en salud y educación, documentos de filosofía y también documentos de cuidado ambiental, toda vez que se habla precisamente del cuidado ambiental como un elemento clave, tanto para enfermar, para morir o para poder vivir. Y esto nos hace pensar incluso en las generaciones futuras. Por esto es que fue mejor o fue una decisión caracterizarlo más que definirlo. ¿Y por qué importaba? Bueno, pues porque el cuidado se relaciona con la vida, con la subsistencia, con las cuestiones básicas, como lo sabemos, para comer, para bañarnos, para el día a día, este trabajo de cuidados cotidiano y el trabajo doméstico, pero también con la subsistencia, perdón, y también con la vida digna. Y ya un poquito más adelante. Sin embargo, es muy importante comprender a qué le estamos hablando con ese derecho, a qué estamos aludiendo para definir garantías. De otra manera, va a ser muy difícil que pueda ser un derecho garantizado, que pueda ser un derecho satisfecho y que pueda ser un derecho exigible.
Bien, pero ¿por qué hablar de derechos humanos en esta época o en este momento? Brevemente, algunos antecedentes. Una estudiosa del derecho española, María de la Válgoma, sostiene que donde hay sociedad hay derecho. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que el derecho ha surgido en las sociedades para poder regular nuestras formas de vida. El derecho no es el mismo e incluso la forma de construirla tampoco es el mismo desde que el derecho empezó a existir como parte de la sociedad. Sabemos incluso que hay parte del derecho que se forma a partir de la costumbre de ciertas sociedades. Entonces, el derecho lo que busca es regular la convivencia entre los integrantes de una sociedad conforme lo que esa sociedad considera importante. Sabemos los ejemplos más clásicos de esta construcción de los derechos humanos. Un elemento, un referente importante es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, donde se pugnaba acerca de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Sin embargo, es muy importante comprender, más allá del evento histórico como tal, cómo fue construido, a qué se referían con igualdad, con libertad y con fraternidad. Se referían sobre todo, primero, a la igualdad. Cuando hablan primero del hombre, se referían efectivamente, fundamentalmente a los varones. Y efectivamente, aquel ciudadano que era considerado como tal, que en esa época donde prevalecía la esclavitud, entonces se refería a un hombre con poder, con dinero y generalmente de raza blanca. Entonces, aunque es una declaración que asumimos y que la tomamos como uno de los parteaguas para la generación de los derechos humanos, cuando se analiza históricamente y en el contexto, nos damos cuenta que eran derechos atribuidos solo a una parte de la población. Hablaban sobre todo de una igualdad en términos de poder tener propiedad privada, porque ellos venían saliendo de una época, sobre todo en que los monarcas controlaban prácticamente todo, de una libertad para el comercio y una fraternidad orientada también en ese sentido. Entonces, aunque hoy atribuimos de manera diferente los valores de igualdad, libertad y fraternidad, digamos, desde ese momento reconocemos su existencia, pero evidentemente hoy tienen un alcance y una interpretación diferente. En el siglo XIX, sobre todo, muchas de las luchas de los derechos tuvieron que ver con el trabajo, precisamente para ganar garantías para un trabajo adecuado y justo, y se relaciona también con el surgimiento de la seguridad social, ¿sí? Y una serie de regulaciones que permitían condiciones de trabajo más adecuadas. Ya en el siglo XX, sobre todo, se ve marcado por una presencia cada vez mayor, todavía no la que deseamos, pero sin duda una presencia mayor y una lucha, y se consigue el voto, el reconocimiento público de ciudadanía para las mujeres, y que de manera concreta se manifiesta en el voto para las mujeres. Entonces, como ven, hablar de derechos humanos es también entenderlos en el contexto en el que se han ido produciendo. La Declaración de los Derechos Humanos proponía desde un inicio tanto derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Los civiles y políticos tenían que ver sobre todo con una libertad para poder tener acción en el ámbito público, poder votar, por supuesto, poder tener libertad de reunión, ya lo comentaré un poquito más adelante, y entonces por eso se les llama que son una suerte de derechos libertarios. Y los derechos sociales, económicos, culturales, lo que buscan es sobre todo la igualdad de condiciones para las personas a lo largo de la vida. Y por eso se les llama un poco más derechos igualitarios. El contexto de la Guerra Fría lo que hizo fue que tuvieran cierta preeminencia los derechos civiles y políticos, porque ante las tensiones de las invasiones por otros gobiernos, los estados-nación buscaban soberanía. Y esa es en parte la explicación por la cual aparentemente tuvieron una mayor importancia. Sin embargo, hoy reconocemos que ambos tipos de derechos son igual de importantes. Esto marcó una falsa dicotomía que ya hablaremos un poquito más adelante.
Y el siglo XXI abre como la era de los derechos humanos. Hoy sabemos que hay, por un lado, formas de protección y de resistencia ante los abusos de poder que, si bien todavía falta caminar mucho, permiten finalmente generar normas y legislaciones para proteger y protegernos como personas ante esos abusos. Y también ante un reconocimiento cada vez más amplio de la diversidad. Ahora, en este contexto, ¿qué nos hace hablar ahora del cuidado? ¿Por qué hablar de un derecho humano al cuidado? Desde la propuesta que hemos construido, pensamos que hablar del cuidado, cuando se va comprendiendo su complejidad, permite un análisis más amplio y es posible vincularlo con otros derechos humanos, de tal manera que cabe pensar que puede ser argumentado como un derecho humano, no solo como un derecho a cuidados, sino como un derecho humano. ¿Por qué es importante hablar de derechos humanos o cómo los concebimos hoy? Bueno, son un conjunto de prerrogativas que se sustentan en la dignidad humana, no solo en la subsistencia, sino en la dignidad humana, y es necesario que sean satisfechos, que sean realizables en la vida cotidiana de todas las personas. Estos derechos están señalados, están declarados en diferentes documentos de carácter internacional y en muchas de las constituciones de los países. Son inherentes, es decir, son para todas y cada una de las personas sin distinción alguna, por ninguna razón, y por tanto asumimos que todas las personas tenemos los mismos derechos y se les atribuyen una serie de características que comentaremos en un momento, se interrelacionan, son interdependientes y son indivisibles. No podemos nada más satisfacer un derecho sin satisfacer otros, porque además esta indivisibilidad y esta interrelación hace que si un derecho no está siendo satisfecho y garantizado, afecte a otros derechos humanos. Como pueden ver en las etiquetas en azul, estos derechos, como les decía, se encuentran en tratados internacionales y en la Constitución de muchos países. Aquí vale la pena hacer mención que en el caso de México, desde el 2012, los tratados internacionales tienen el mismo peso que la Constitución mexicana. Antes era necesario que, a pesar de haberse firmado y ratificado o adherido a un convenio internacional o a un tratado internacional, se reflejara en la Constitución. A partir de ese cambio, cualquier tratado o convenio internacional en materia de derechos humanos tiene la misma validez que la Constitución en el caso de México. Es importante que eso sea reconocido porque se traducirán en normas y leyes que permiten moldear los reglamentos, las políticas públicas, los programas en las diferentes áreas de la vida y acerca de los cuales deben generarse estándares para poder identificar en qué medida se están satisfaciendo o no en las diferentes personas y poblaciones. Con este contexto, simplemente para resumir, me interesó entonces saber si teníamos un bien jurídico, si podíamos argumentarlo, construirlo. Lo que ven resaltado en rojo es, en eso consiste el resultado de la tesis. Las garantías son indispensables, primero para saber de qué estamos hablando, segundo para saber cómo se puede satisfacer, cuáles son las rutas que tendrían que estar bajando a una política pública, a programas, de tal manera que esto sea no solo operativo en términos de la satisfacción, sino también exigible y que pueda judicializarse. De otra manera, si estos mecanismos no existen, es muy difícil, además de medirlos y generar estándares, es muy difícil hacerlos exigibles. No podemos saber si se están cumpliendo o no, o en qué medida se están cumpliendo o no. Entonces, ya nada más unas notas para decir a quienes apenas nos estamos acercando a estas cuestiones de derecho. Luigi Ferrajoli, uno de los filósofos y juristas más importantes de Italia y un hombre con un reconocimiento internacional, propone que un bien jurídico es una referencia a situaciones objetivas e intereses que son independientes a las normas. Se refiere más bien a una situación de la vida que, como les decía, una sociedad considera importante
proteger y por tanto tiene una justificación política, tiene una importancia axiológica, es decir, tiene que ver con los valores de esa sociedad y tiene un carácter garantista en el sentido que les estaba comentando. Necesitamos garantías que hagan exigible ese derecho. Entonces, esto requiere una justificación, por un lado, también científica y además puede ser parte de las formas de generar los estándares y medirlos y, como les decía, política, en tanto política entendida como estas formas de organización de la sociedad. Ya no me detengo mucho más acá, nada más es en cuanto a los derechos fundamentales, ¿sí? Los derechos humanos, como ven, que están resaltados en rojo, se refieren a los derechos de la persona. Toda persona, sin importar raza, edad. Entonces, la centralidad de la persona es indispensable para los derechos humanos. Lo que dice Luigi Ferrajoli es que si el atributo, ese derecho, se piensa para la persona, entonces debe ser garantizado para todas las personas. Si ven, cuando habla de los derechos del ciudadano, se refiere a derechos que tienen que ver con el orden público. Entonces, todos aquellos que sean considerados ciudadanos deben tener garantizados esos derechos. Entonces, en el derecho al cuidado, nosotros lo asumimos como un derecho de la persona. Y vamos a ver a lo largo de la trayectoria de vida cómo esto puede irse reflejando. Me voy a brincar aquí algunos pasos para poder avanzar, porque tiene que ver sobre todo con esto que ya les comentaba. Y les decía, bueno, de origen, los derechos humanos fueron clasificados como civiles y políticos. Eso quiere decir, y si recuerdan, son derechos relacionados con las libertades. Eso quiere decir que el Estado, entendido como el órgano garante, todos los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado. Entonces, el Estado, entendido como este órgano garante, no debe interferir en los derechos civiles y políticos. Entonces tenemos el derecho a la vida, a la libertad, las garantías penales, el derecho de voto, tanto a votar y ser votado, donde el Estado no debe interferir. Y en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se trata sobre todo de una acción de prestación por parte del Estado. Y ahí es donde nosotros consideramos que debe estar el derecho al cuidado, así como está la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda. Entonces se requiere una acción positiva del Estado para promover y para satisfacer estos derechos. Bien, ¿cuáles son los principios de los derechos humanos y qué es fundamental entender? Por principios tenemos la universalidad, lo que les decía, si estamos pensando que son para las personas, entonces todas las personas deben tener satisfechos estos derechos. Son indivisibles, son interdependientes, ¿no? Entre uno y otro se refuerzan o cuando uno falta ocurre seguramente también la insatisfacción de otro. Son inalienables, es decir, nadie puede atentar en contra del derecho humano de otra persona, no prescriben, ¿sí? Una vez que los derechos han sido ya consignados, definidos, no tienen una prescripción, se mantienen a lo largo de la vida y son absolutos. En la parte de abajo, en la tabla, lo que vemos es cómo se traduce estos derechos en las instituciones. En las obligaciones generales, el Estado debe, como les decía, respetar, proteger, satisfacer y promover los derechos. En los principios de aplicación se refiere a cuando se va traduciendo a las instituciones de todos los niveles, se necesita definir un cierto contenido. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del derecho a la educación, al trabajo? De tal manera que pueda entonces generarse estas garantías que les comentaba. Y poco a poco debe irse ampliando ese derecho. Como les decía, no son... son derechos que no tienen regresión, ¿sí? Debe el Estado garantizar que está haciendo el máximo uso de recursos posibles para poder satisfacerlos para todas las personas. Deben estar disponibles, accesibles, con buena calidad y tienen que ser aceptables culturalmente. Y se generan deberes. Cuando algo no se cumple,
Debe haber mecanismos de investigación para saber por qué no se está cumpliendo, para poder repararlos o sancionarlos. Por eso es importante generar garantías acerca de los derechos. Esto que les decía, se traduce en políticas públicas y mecanismos de justiciabilidad y de exigibilidad. Y esto es fundamental para poder satisfacer un derecho y poder garantizarlo. La universalidad, como les decía, los derechos humanos son reconocidos para todas las personas, en tanto personas. Todas las personas somos iguales ante la ley, pero no todas las personas somos iguales. Y esto es fundamental. Si nosotros estandarizamos a las personas y las asumimos como iguales, entonces podemos estar cometiendo errores importantes y vacíos importantes en la garantía de un derecho. Porque probablemente, por hablar de algo, lo que se requiere para satisfacer el máximo nivel de salud en una población es diferente por sus condiciones de vida que lo que requiera otra población. Entender las diferencias es fundamental para generar las políticas y las condiciones necesarias para satisfacer ese derecho. Por eso es indispensable comprender las diferencias para que realmente podamos promover la igualdad en la satisfacción de ese derecho. Pero es real que somos iguales ante la ley. Entonces, el distanciamiento social, por poner un ejemplo en esta situación de pandemia, es una forma de protección poblacional ante el COVID. Pero todas las personas podemos tener ese distanciamiento social. ¿Qué implicaciones tiene ante la diferencia de las realidades y de las condiciones de vida en las que estamos, ante las diferencias de posibilidades de empleo? ¿Cómo pega el distanciamiento social en esta variedad de poblaciones? ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de por qué debe ser entendida la diferencia para que esta acción de distanciamiento social pueda ser llevada a cabo y todos podamos tener el mejor nivel de salud posible aún en esta circunstancia. En el tema de los cuidados, cada vez es más aceptado que todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de la vida. Ya un poco más adelante voy a retomar esta idea, simplemente para ir poniendo ejemplos muy puntuales de algunos de los principios. La interdependencia. Aquí la Organización de Estados Americanos, que es la organización que vela también por los derechos humanos en América Latina, en América en realidad, habla o propone que la efectiva realización del derecho a la educación es una de las mejores soluciones para superar la situación de pobreza y desigualdad. Y estas dos últimas son a su vez uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de este derecho, del derecho a la educación. Es decir, el derecho a la educación y el derecho, por ejemplo, a una renta básica, al trabajo decente, entendido como un derecho humano, y el trabajo decente como lo propone la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a tener condiciones adecuadas, sueldo adecuado, seguridad social, derecho a la salud, son elementos muy importantes para poder generar un mejor nivel de vida. Pero cuando esto no ocurre, las familias, las personas mantienen una condición de pobreza que se convierte en un obstáculo para el derecho a la educación. Otro ejemplo es también la pobreza cuando no se resuelve al inicio de la vida. Al transcurrir de la vida de estas personas que nacieron en condiciones de pobreza, hay una brecha cada vez más grande con la salud, con el nivel de salud. Es decir, si no se resuelve la pobreza, tendrán peor condición de salud conforme avancen a lo largo de su vida. Este es un ejemplo de interdependencia. Es necesario disminuir la condición de pobreza a través de la educación que les permita un acceso al trabajo decente, que les permita acceso a los servicios de salud y entonces mejorará el nivel de salud. Y la progresividad, como les decía, se hace una definición de un contenido mínimo y ese contenido debe ir avanzando tanto en su complejidad como en la cobertura. Tomando el ejemplo de la salud, no basta con tener más cobertura, sino con tener mejores servicios que atiendan de mejor manera la complejidad de la salud. A eso se refiere el principio de progresividad. Bueno, hasta aquí dejo los ejemplos de estos principios
para empezar a aproximarnos propiamente al derecho humano al cuidado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como ya les decía, estudiar desde diferentes perspectivas. Sabemos que el cuidado y los cuidados han acompañado a la vida humana y de las especies. Es posible identificar formas de cuidados en especies animales. Desde la enfermería y las áreas de la salud en general se estudia el cuidado. Los feminismos han hecho un hincapié importantísimo en las últimas décadas y la ecología también. Desde las ciencias de la salud se habla de las necesidades de cuidados por las personas en condición de dependencia, sea por edad, por enfermedad, por alguna discapacidad. Se problematiza que hay altos costos para los sistemas de salud y para los sistemas sociales. Como metas se proponen la eficacia, la eficiencia y la calidad, y se habla tanto de sistemas de cuidados como del sistema de salud en una mejora para atender las necesidades de salud. Desde los feminismos sabemos de la larga trayectoria de la visibilización de ese trabajo que ha sido invisibilizado, del trabajo de cuidados, que es fundamental para la producción y la reproducción de la vida social. La distribución inequitativa que viven muchas mujeres de diferentes estratos y sociedades, y se propone reconocer, redistribuir, remunerar, reducir, representar, y que hay también, puede haber controversia si hay o no una relación de afecto. Y se proponen como respuestas sistemas de cuidados y el derecho al cuidado. Se comparten también esta cuestión de los sistemas de cuidados y hay una preocupación por la sostenibilidad de estos sistemas. En cuanto a la ecología, se cuestionan los modos de consumo. ¿Cómo es que las sociedades estamos produciendo y estamos dañando el ambiente y eso genera daños a la salud y además genera desigualdad entre las sociedades? Y se cuestiona cada vez más tanto la posibilidad y la sostenibilidad de la vida presente como de la vida futura. Entonces, acerca del cuidado y cuidados, en estos grandes discursos, en todas estas formas de problematizarlo, se habla de una crisis de los cuidados. Seguramente ustedes lo conocen, muchas de ustedes son componentes de una política de cuidados que normalmente habla tanto de la población que requiere cuidados como de las personas cuidadoras, fundamentalmente mujeres, sean remuneradas o no, profesionales o no, formales o informales, y todas estas categorías que tenemos. Acerca de la población que requiere cuidados, se proponen sistemas de cuidados, servicios, teleasistencia, viviendas tuteladas. Para las mujeres cuidadoras, se habla tanto de capacitación como remuneración y reconocimiento, la necesidad de licencias parentales, maternales, que permitan a las mujeres y a los hombres una distribución más igualitaria en términos del trabajo de cuidados. Y también en este balance de la vida familiar y el empleo, además de que propiamente ya el trabajo de cuidados tenga que ser, además de reconocido, generar una normatividad que permita una regulación para quienes se dedican como una forma de subsistencia a esta actividad. Sabemos que hoy sigue siendo un trabajo precarizado. Bien, ¿cuál es parte de los contrastes que yo coloco para que podamos abrir, ¿no? Esta mirada a la complejidad del cuidado? Desde esta investigación, lo que sostengo es que hay una cuestión binaria todo el tiempo. Hay que decidir si es de hombres o mujeres, si es de dependencia o independencia, salud o enfermedad, persona cuidadora, persona que requiere cuidados, el cuidado propio versus el cuidado de los demás, lo público y lo privado, el trabajo en el hogar, la cuestión de la humanidad o de la naturaleza, y esto me parece que son dicotomías que a veces no nos ayudan a problematizar. Voy a dar algunos ejemplos, no va a ser posible hablar de todas, pero a lo largo de la presentación daré algunos ejemplos. Lo dejo ahí como un punto que avanzaremos más adelante. Lo que yo también sostengo en la tesis es que hay una diferencia entre el cuidado y los cuidados, y esto es importante diferenciarlo. Es importante diferenciarlo para que nos permita avanzar en el análisis de las situaciones y podamos llegar a respuestas más acertadas.
El cuidado, lo que yo sostengo, es que es una construcción, es una categoría abstracta, es filosófica, es resultado de una compleja interacción de los cuidados y las condiciones para cuidar, pero que en todo momento debe contribuir al proyecto de vida que las personas consideramos valioso, que tiene que ser sostenible, es decir, mi proyecto de vida no puede mermar el proyecto de otras personas, sino tiene que ser sostenible, pero es un proyecto de vida valioso. En el caso de los seres humanos, somos una especie que requiere muchos más cuidados para llegar a la vida, entre comillas, independiente, y ahorita platicaré por qué entre comillas. Pero además nuestros cuidados nos orientan no solo a la subsistencia, sino a la posibilidad de tener acceso a la educación, de construirnos una identidad, de sabernos que pertenecemos a un grupo social y entonces qué expectativas para nuestra propia vida empezamos a generar, y eso tiene que ver con los valores también en los cuales hemos crecido. Y eso nos permite también plantearnos metas a lo largo de la vida. En el caso de la distribución inequitativa, que con frecuencia es asumida por las mujeres en el término de los trabajos de cuidados, esto se refleja muy bien. Pero también se refleja la ausencia del proyecto de vida valioso y sostenible, ese logro, en las personas que han sido denominadas como con mayores necesidades de cuidados, como pueden ser personas con alguna condición de discapacidad. Y de hecho, esta asunción es incómoda para las personas que viven con alguna condición de discapacidad y me parece que tienen toda la razón. Y ya más adelante comentaré por qué. Pero entonces el cuidado es esta gran categoría, es este logro cuya meta debería ser entonces la construcción de este proyecto de vida valioso y sostenible que nos acerca a la vida digna. Y que la vida digna es la aspiración de todos los derechos humanos. Y los cuidados son las manifestaciones concretas. Es lo que hacemos en el día a día, ¿no? En términos de trabajo de cuidados cotidiano, trabajo doméstico, que tiene que ver con nuestros valores, si pienso que me toca a mí hacerlo o no, o si me es atribuido este rol o no, si yo me veo con ese compromiso porque quiero asumirlo o porque me es impuesto, depende también de los recursos que tengamos. La calidad de los cuidados se ve atravesada por eso, por el nivel de conocimiento, sin duda por el afecto, por el poder, porque en las relaciones de cuidados se establecen también relaciones de poder, por la cultura, por el rol social que jugamos y implican aspectos materiales y simbólicos sin dudas, y podríamos generar subsistemas de cuidados, cuidados en salud, cuidados directos, cuidados indirectos. Pero bueno, aquí planteo entonces una diferencia que me permite entonces seguir con este argumento. Si bien son categorías diferentes, son necesariamente interdependientes. En esta interacción de los cuidados y las condiciones para cuidar es que puede surgir el cuidado. Son universales porque nos corresponden a todas las personas, todos necesitamos cuidados a lo largo de la vida, y son particulares porque dependerá de estas características culturales, sociales y también de la etapa de vida en la que estemos atravesando o las circunstancias de vida, en el caso de alguna enfermedad o alguna condición de discapacidad, nuestras necesidades de cuidados van a cambiar. Aquí quiero comentar por qué categorizo diferente al cuidado. El cuidado como tal, y esto es un término, no profundizaré mucho, a lo que me refiero con el logro práctico, se refiere a un logro filosófico, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es el cuidado como tal, como un logro práctico, a quienes cuidamos, pero que tiene que ir orientado a este proyecto de felicidad. Poder tener una experiencia real de cuidado implica algo que yo he llamado unidad tiempo-espacio. Yo necesito un tiempo para poder cuidar a alguien y un espacio. Necesito condiciones adecuadas para cuidar. Esto en esta pandemia se hace muy visible. Hay familias que por las condiciones en las que viven, el hacinamiento en el que viven, no pueden tener este espacio, no pueden tener la distancia adecuada, pero no solo me refiero a eso con esta parte.
En el caso de los infantes, por ejemplo, de las niñas, los niños, ellos requieren un tiempo de interacción con las figuras adultas que les cuidan, las figuras significativas en su vida, para empezar a construir la identidad y empezar a tener los valores y todo aquello que les permita irse construyendo como personas y entenderse en este mundo. Esto está muy estudiado por Piaget, por diferentes personas que se han dedicado al estudio del desarrollo de los infantes. Pero esto se replica a lo largo de la vida. Cuando los niños y niñas tienen este espacio, esta unidad de espacio, cuidado, ellos generan personalidades que les permiten lidiar de mejor manera cuando son adolescentes y adultos en los diferentes momentos estresantes de su vida. Cuando esto no ocurre, entonces nuestras respuestas a lo largo de la vida pueden ser más difíciles o más complicadas. Entonces, entender el cuidado a lo largo de la trayectoria de vida es muy importante. Pero es en este momento de cuidar, entendido desde esta propuesta de cuidado, que también nos construimos nuestra identidad, quienes cuidamos. Hay estudios que hablan, ocurre afortunadamente cada vez menos, pero en procesos, por ejemplo, de divorcio, cuando alguno de los padres es forzado injustamente a alejarse de los hijos o no les es permitido verlos, hay una dificultad, hay una afectación muy importante a su vida. Y esto tiene que ver porque efectivamente el rol que de alguna manera asumimos en nuestro contexto social no lo estamos pudiendo cumplir. Entonces, el hecho de cuidar es también, además de que beneficiamos a quien recibe los cuidados, pero es también una construcción de mi propio rol social. Y entonces, por eso yo afirmo que es cierto que todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de la vida, pero también todas las personas necesitamos cuidar porque somos seres interdependientes. No podemos ir por la vida en un aislamiento absoluto. Son las condiciones para cuidar las que generan estas desigualdades y estas distribuciones injustas y esta merma en otros derechos. Entonces, lo que he propuesto es que el cuidado entendido así, como un derecho humano, en primera instancia debe estar centrado en las personas, y aquí quiero resaltar algo que es un contraste con muchos de los discursos de las políticas actuales de cuidados y que me parece que es importante colocar. Debemos comprender a la persona. En el centro de los derechos humanos está la persona. En el centro del cuidado está la persona. Y puede ser una persona que todavía es un niño, una niña de 1 año, 2 años, 8, 10. Puede ser un adolescente, un adulto, es decir, por etapa de vida vamos modificando nuestras necesidades de cuidados, pero también la persona entendida como tal. Y aquí hay que asumir que entonces hay una diversidad social, una diversidad sexual, una diversidad funcional. Muchas de las políticas que tenemos actualmente hablan personas con discapacidad y entonces se hacen una serie de acciones específicas. Y son necesarias porque desafortunadamente hemos pensado en una normalidad muy estrecha. Asumimos que todas las personas entramos en esta normalidad y entonces tenemos que hacer adecuaciones y mecanismos de inclusión, porque de origen excluimos. Al plantear una persona con una normalidad muy estrecha, entonces muchas personas quedan, entre comillas, fuera. Entonces es importante centrarnos verdaderamente en la persona. Y si asumimos eso, entonces tendríamos que pensar y planificar políticas, infraestructura para esta diversidad que somos todos. Algunos tendremos una discapacidad ahorita y otros tal vez en el futuro. Entonces, el cuidado, pensado así, debe ser centrado en las personas. En función del rol social de la etapa de vida, cambiarán nuestras necesidades de cuidados. Pero otro aspecto muy relevante es que al ser todas las personas sujetos de derecho de este cuidado en un mismo hogar, no solo en una familia, sino en un hogar, entonces yo de lo que hablo, somos una unidad de cuidados. En esa complejidad, todas y todos tenemos necesidades de cuidados y necesitamos tener en cuenta las diferentes formas que estas unidades de cuidados, sea un hogar, una familia
o incluso un equipo de trabajo, porque eso tiene que ver con nuestras posibilidades de las mujeres también para implicarnos en el trabajo formal, y de los hombres de disfrutar también de espacios para poder cuidar, necesitamos entendernos como esta unidad compleja de cuidados. Porque si lo seguimos atribuyendo solo a la persona, entonces individualizamos y perdemos parte de la complejidad de esta unidad de cuidados, y que esta unidad de cuidados lo que tiene que lograr es que todas las personas cumplan su proyecto de vida valioso, y eso implicará hacer mediaciones. Entonces, las metas inmediatas del cuidado tienen que ser la independencia y la autonomía. Las intermedias, poder ir conociendo el mundo para entenderlo, para disfrutar la vida y poder decidir. Y esto no ocurre ni en las mujeres que están haciendo un trabajo de cuidados con esta sobrecarga, pero tampoco en los niños y niñas para ir decidiendo, en los adolescentes para ir construyendo su futuro cuando cada vez hay menos oportunidades de educación, y tampoco en los varones que no necesariamente decidieron salir a trabajar en las condiciones en las que lo están haciendo. Y de esta manera, a través de estas metas, se puede ir construyendo este proyecto de vida valioso con una elección libre y sostenible, es decir, teniendo en cuenta a los demás que conforman esta unidad de cuidados. Y entonces se trata de generar condiciones para cuidar, condiciones para que las personas podamos organizar de mejor manera nuestras formas de cuidarnos entre nosotros, que permitan este logro de proyecto de vida. Aquí simplemente para verlo de manera esquemática, desde la infancia vamos construyendo la independencia. Y en la independencia me refiero sobre todo a la capacidad de movilidad. Pero vean que no estoy hablando de persona y persona con discapacidad. Si colocamos a la persona en el centro, entonces las escuelas, la infraestructura en los entornos debe estar pensada para esa diversidad funcional, de tal manera que garanticemos la mayor independencia posible. ¿Cuánto de las necesidades de cuidados de las personas a las cuales hoy se les llama dependientes se resolvería si el entorno hubiera sido pensado para esta diversidad funcional? ¿Cuántas de estas necesidades de cuidados de las niñas, niños y adolescentes se resolvería si el entorno fuera seguro y pudieran salir a jugar, regresar a casa solos de la escuela? ¿Me explico? Entonces, la independencia que se atribuye a las personas, pero que en realidad es una consecuencia de la interacción de mis características con el entorno, no es un atributo solo de la persona, tiene que ver con el entorno, con el territorio en el cual estamos viviendo. Y lo mismo pasa con la autonomía. De tal manera que en esta propuesta lo que decimos, y algo que aqueja a las personas mayores, es la pérdida de autonomía. Y esto no puede suceder. Como sociedad tenemos que generar las condiciones para que en todo momento podamos ir decidiendo la vida que queramos hasta el último de nuestros días. Incluso en las personas con alguna condición de demencia, existen mecanismos jurídicos para que sus decisiones acerca de su vida sean respetados, como pueden ser las directrices anticipadas. Por eso es fundamental tener independencia y autonomía como metas de este cuidado, y como les decía, eso tiene que ver con el entorno. Hoy hay una propuesta, por ejemplo, de la vida como un derecho para las personas con discapacidad, la vida en la independencia y la autonomía. A mí me parece que esto se puede articular perfectamente con esta propuesta del derecho humano al cuidado. Pero cuando esto no ocurre, y entonces tenemos niveles más bajos de independencia y de autonomía, hablamos de dependencia, ocurre aislamiento y ocurre una falta de reconocimiento jurídico de las personas. Pero otra vez se asume que la dependencia es un atributo de la persona, cuando no es así. La dependencia en buena medida está dada por un entorno adverso que no fue pensado para la diversidad funcional. Por eso seguimos sosteniendo que los proyectos de vida de personas interdependientes, con un nombre, con una historia, es decir, con una identidad, con relaciones con estos proyectos sostenibles, en el cual consideremos incluso las generaciones futuras, eso es lo que el cuidado coloca en el centro cuando se entiende desde una manera ética y en su complejidad. Entonces,
como les decía, esta independencia en realidad es una interdependencia entre las personas y con el entorno en el cual estamos viviendo. No es un atributo individual hacia la persona. Por eso, parte de la propuesta tiene que ver en pensar en la persona en el centro y estas cuestiones que se colocan como necesidades de cuidados para las personas dependientes por edad, por enfermedad, etcétera, deberían ser repensadas bajo esta lógica. Entonces, bueno, como decía, con estos elementos podríamos ir conociendo, entendiendo y disfrutando el mundo, que eso es lo que pasa en los procesos de educación, entendida la educación, no solo como la asistencia a la escuela, sino la educación que obtenemos de nuestros pares, de la convivencia en nuestro hogar, en el barrio en el que crecemos, con los que jugamos, pero cada vez tenemos menos tiempo y cada vez hay menos condiciones para que eso ocurra. Sin embargo, es fundamental para entonces entender el mundo e ir decidiendo lo que consideramos importante para nosotros en esta sostenibilidad. Algunas expresiones de estas ausencias son la deserción escolar, el maltrato infantil, esta insatisfacción de otros derechos, la salud, el trabajo. Sin duda, en mucho el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres puede constituir un obstáculo para esto, pero no solo eso y no solo para las mujeres, sino también para, como les decía, las niñas, los niños, los adolescentes, e incluso en un momento más algunos ejemplos sobre la falta de cuidados en los varones también. No me detengo acá, esto es simplemente para decirles que los cuidados, además de ser directos, indirectos y todo esto que se ha venido hablando, en términos generales podríamos decir que tienen que ver con proteger, mantener, recuperar y promover las capacidades físicas, mentales de las personas. Que las condiciones en esta propuesta para cuidar son las que generan esta desigualdad tan importante también para los desenlaces en salud y en bienestar. Una misma necesidad de cuidados puede tener efectos muy diferentes, ¿sí?, en función de las condiciones que tengamos para cuidar. Un ejemplo que me parece muy ilustrativo, pensemos en trabajadores de la construcción. Pensemos en que uno de ellos se fractura la pierna. Si es el arquitecto encargado de la obra que tiene una serie de recursos, que tal vez tenga seguridad social, pues esta fractura le implicará ciertas dificultades, pero es muy probable que además de que se recupere bien, no pierda el trabajo. Si es el maestro albañil, lo más probable es que tenga implicaciones importantes para su salud y aunque tenga tal vez el acceso a los servicios de salud, tal vez pierda el trabajo. O por las condiciones precarizadas de trabajo, es probable que además ni tenga el servicio de salud y además pierda el trabajo. Esto lo que va a tener es un impacto muy fuerte en términos de cuidados en su hogar o lo que yo llamo en su unidad de cuidados. Entonces, es muy importante no solo entender el tipo de cuidados, sino el efecto que ciertas necesidades tienen dependiendo de las condiciones que tengamos para cuidar. Este es un ejemplo muy general, pero es necesario problematizarlo porque entonces ahí empezaremos a comprender de manera más fina esta complejidad de los cuidados y sus efectos en la vida y relacionado con las condiciones para cuidar. Lo que yo propongo en la tesis doctoral como un bien jurídico, a partir del cual se deriven las garantías, es que todos tenemos el derecho a gozar a lo largo de toda la vida del cuidado, es decir, de esta tendencia, de esta posibilidad para satisfacer el proyecto de vida que consideramos valioso y que se va tejiendo a lo largo de la vida en condiciones de sostenibilidad. Es decir, aquí tenemos que mirar el proyecto de vida de las mujeres, ¿sí?, el proyecto de vida de las niñas, niños, adolescentes que están en esa unidad de cuidados, el proyecto de vida de los varones que están ahí vinculados también, ¿sí? Yo propongo que la generación de condiciones que tiene que ver muchas veces con la provisión, que no solo la hacen los varones, también las mujeres, tiene que ver, es una forma
de satisfacer el derecho al cuidado. Así es que si bien es cierto que las mujeres en general hacemos muchas más labores de cuidados como tal, también es cierto que como sociedad necesitamos reconocer a las personas que generan condiciones para cuidar, sean varones o sean mujeres, porque es probable que hubieran algunos de ellos preferido quedarse a proveer cuidados como tal que ir a buscar condiciones de vida en las condiciones precarias de trabajo. Entonces, esto va a requerir garantía de condiciones, como les decía, adecuadas para cuidar y para ser cuidado, y de poder tener los cuidados necesarios y prevenir la generación de necesidades de cuidados. Y ahorita voy a poner algunos ejemplos. Entonces, me parece que esta propuesta alude al bien como un bien jurídico que puede tener aterrizajes objetivos que nos permitan medir su satisfacción y generar mecanismos de exigibilidad. Entonces hay que identificar la relación del cuidado con otros derechos, como proponía al principio, porque los derechos humanos están interrelacionados. Entonces les decía, en términos de salud, ¿cómo se vincula? Con la salud se vincula porque la salud o nos resuelve necesidades de cuidados o nos genera más necesidades de cuidados. Les ponía el ejemplo de los trabajadores de la construcción. Si esa fractura no se atiende a tiempo y de la manera adecuada, va a generar complicaciones y probablemente generará alguna condición de discapacidad. Entonces, el derecho a la salud que no es satisfecho adecuadamente y garantizado generará más necesidades de cuidados. Una necesidad de cuidados que pudo prevenirse. La salud, en términos, por ejemplo, del acceso también a la alimentación, del adecuado asesoramiento, genera una corporalidad y genera también una capacidad mental que favorece la independencia y la autonomía, ¿sí? Ese es parte del vínculo de la salud con el tema de cuidados. El trabajo, ¿por qué? Porque muchas de las personas que tienen un trabajo formal tienen también el acceso a los servicios de salud y tienen seguridad social. Estos dos elementos pueden proveer una mejor educación también a sus hijos o ellos mismos tener una mejor educación. Sabemos aún que entre las mujeres, quienes tienen un trabajo formal, remunerado, el peso de estas condiciones para cuidar son importantes versus aquellas personas que no cuentan con un trabajo formal con todas estas prestaciones de seguridad social y que también los van a proteger, por ejemplo, en la vejez con un sistema de pensiones. En América Latina y en México también sabemos que más del 50% de nuestra población está en la informalidad. Entonces carecen de condiciones para cuidar y entonces se aumentan las necesidades de cuidados. Esto que les decía de la unidad de espacio-tiempo se relaciona con lo que desde las políticas de cuidados habla de las propuestas para mediar los tiempos de trabajo y los tiempos de cuidado, las conciliaciones familiares, las licencias de maternidad y paternidad. Sin embargo, aquí la propuesta es que además de pensar en tener esta igualdad para esas prestaciones, para esas garantías en el trabajo relacionadas cuando ocurre algún proceso de enfermedad, en realidad lo que tenemos que cuestionar, por ejemplo, son los horarios de trabajo que no permiten esta convivencia y entonces la construcción de esta identidad que es bidireccional. En términos de la seguridad social, pasa lo mismo, lo que les decía, es una forma de protección a lo largo de la vida ante la pérdida del empleo. Pero si se sigue anclando exclusivamente al trabajo formal del cual goza una pequeña parte de la población, entonces la mayoría quedamos fuera. Y como les decía, el vínculo del cuidado con la educación tiene que ver con estas experiencias a lo largo de la vida, no solo con el acceso a la escuela. Pero además sabemos que en función de la escuela en la que estemos, la calidad de instrucción que recibamos se convierte en una base para progresar o no. Entonces, si nosotros queremos que las personas puedan, por ejemplo, acceder a mejores trabajos, necesitan una mejor educación. Pero si no somos capaces de romper esos círculos, entonces estaremos perpetuando
condiciones sumamente desiguales. Ahora, han sido y sabemos, hemos analizado las propuestas de muchos países y que se han puesto como ejemplo, como puede ser Costa Rica, España, Uruguay, Suecia, que de diferentes maneras han generado sistemas de cuidados. Sin embargo, en todos estos países algo que los caracteriza es una política social fuerte y universal. No está anclado exclusivamente al tema, por ejemplo, del trabajo formal. Y eso les ha permitido generar mejores niveles de educación y, por tanto, por ejemplo, que sus poblaciones se inserten en mejores trabajos. Pero no está anclado a eso, ni tienen políticas de focalización, que eso ha sido uno de los mayores daños en muchos de los países de América Latina, porque son políticas dirigidas exclusivamente, por ejemplo, a la pobreza. Entonces, aquel que no cumple y no demuestra que es suficientemente pobre, queda fuera también. Pero entonces hay una brecha muy importante entre aquellos que cumplen esa condición de pobreza y aquellos que tienen acceso a estas políticas sociales porque tienen mejores condiciones de trabajo, de vida en general. Entonces, como les decía, estas condiciones para cuidar son un parteaguas en términos de la desigualdad, porque la misma necesidad de cuidados va a tener un impacto completamente diferente en función de estas condiciones. Entonces, lo que yo propongo como garantías, y esto lo veremos un poquito ya aterrizado en tiempos ahora de la pandemia, son estas. No va a dar tiempo de revisar todas, ya hablé un poco de la unidad de espacio-tiempo, la capacidad para cuidar. Cada vez más los servicios de salud en nuestro país han ido delegando a las familias, y no solo a las familias, sino a los hogares, porque en el caso de muchas personas mayores que han quedado viviendo solas, es a través de los vecinos, de sus redes en la colonia, que ellos forman estas unidades de cuidados, estas unidades de apoyo. Y es cada vez más que los servicios de salud delegan cuidados especializados a las personas, lo cual implica, además de tener que capacitarse cuando esto ocurre, implica más tiempo, implica más recursos. Ese es uno de los vínculos también importantes del cuidado con el derecho a la salud. Entonces, bueno, lo que les decía, esta convivencia con las personas significativas, en el caso de los menores, la participación en la vida social, porque eso nos da identidad. Y lo que quiero mostrarles como uno de los ejemplos, bueno, esto, perdón, que les comentaba, de las políticas universales e integrales, no solamente las de cuidado, sino las que ya mencioné en los otros derechos, de tal manera que se articulen con un sistema de cuidados y que sea en mecanismos que realmente permitan garantizar estos derechos. Entonces, como ven, una de las voces más importantes en términos de políticas de cuidados están orientadas a los sistemas de cuidados, que son una pieza fundamental, pero como puede observarse, es una arista de una llegada que necesita ser mucho más compleja y que debe articularse con otros niveles que nos permiten explicar el cuidado como un derecho humano. Si analizamos entonces nuestras realidades desde esta perspectiva, pueden empezar a explicarse muchas de las situaciones adversas o negativas que en las diferentes etapas de vida estamos viendo desafortunadamente cada vez más y que tienen que ver, desde mi punto de vista, con la falta de cuidado en esta construcción que propongo. Los niños en México han señalado que los tratos agresivos o que los lugares donde se sienten más inseguros es su casa y la escuela, que son los espacios en los cuales se supone están construyendo su personalidad, se están construyendo como personas y son su fuente o deberían ser su fuente de respaldo y de seguridad para presentarse ante el mundo. En México, hoy, dicho de la voz de las niñas, los niños y los adolescentes, el hogar y la escuela son sus espacios más inseguros. Además están estos otros ámbitos estructurales. La pobreza patrimonial, ¿sí? La mitad de los niños entre 6 y 11 años en México en 2016 tenían pobreza patrimonial.
No es posible pensar en la satisfacción de otros derechos, como les mencionaba hace un rato, si esta pobreza no se resuelve. La mala calidad en las instituciones que se hacen cargo de los niños por parte del Estado. Uno de los principales estudiosos de la niñez y precisamente de esta construcción del cuidado en términos psicoanalíticos, psicológicos y biológicos, demostró cómo los niños institucionalizados, aunque recibieran muy buena comida y tuvieran ropa limpia y los llevaran a la escuela, la ausencia de una mirada que les hiciera sentir importantes, y por eso hablo de la unidad de espacio-tiempo, generó efectos en su personalidad que les afectaba en su vida adulta. Bueno, sabemos que México desafortunadamente tiene uno de los peores niveles educativos. Esto constriñe no solo el asunto de la entrada al trabajo decente, sino limita, y estoy hablando otra vez de una educación amplia, entendida también desde la cultura, limita la posibilidad de disfrute de otros elementos y la posibilidad de decisiones asertivas que los alejen de las drogas, del embarazo temprano, etcétera, etcétera. Sabemos una importante proporción de las mujeres mexicanas de todas las edades carece de condiciones para el acceso a la educación y al trabajo decente. Y esto perpetúa una situación de desventaja. Obviamente, esto genera un círculo negativo cuando solamente queda la posibilidad de hacerse cargo de este trabajo no remunerado, que a la vez se convierte en un obstáculo. Pero si recuerdan el ejemplo que puse con la educación, es este vínculo, esta interdefinibilidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. En tanto no garanticemos el cuidado entendido como esta construcción de proyecto valioso, no se van a garantizar ni la educación ni el trabajo. También en México una proporción muy alta de hombres muere a edades muy tempranas por accidentes, ¿sí? Que en prácticamente todos los casos son accidentes prevenibles, por conductas de riesgo, ¿sí? Retarse e incursionar en actividades violentas, en actividades de delincuencia. Entonces, ¿qué parte de estos roles de género han hecho también que los varones piensen efectivamente que cuidar no les toca y que se expresa a veces no solo en la falta de participación para una distribución más equitativa de los trabajos de cuidados, sino la negación del derecho al cuidado en los varones también atraviesa por no darse cuenta que necesitan cuidarse, que es importante que se cuiden, ¿sí? Que de hecho para construir su identidad como varones es muy importante que cuiden. ¿Cuánto les hemos dicho a los varones sobre su derecho a cuidar y a cuidarse? ¿Cuántos de los varones han tenido una libertad real entre decidir quedarse en casa a cuidar y salir a trabajar en condiciones precarias? ¿Cuántas de las mujeres que salen a trabajar, incluso a pesar de haber equilibrado estas cargas de cuidados, realmente lo están haciendo en condiciones dignas? Entonces, aquí el interés es poder ampliar la mirada analítica para cuestionar también esas condiciones de trabajo. No me detengo ya mucho aquí en estos otros ejemplos, simplemente es precisamente para decir que la falta de cuidado se refleja en muchas aristas, en el suicidio, en el aislamiento de las personas mayores, en la deserción escolar de niños desde la secundaria y la preparatoria. Si ustedes revisan en México las cifras de cobertura de nivel primaria, después secundaria, educación media y licenciatura, la deserción es impresionante. Y a veces tiene que ver con cuestiones de pobreza sin duda, pero también con esta ausencia de cuidados que no permite esta contención. O si es el hogar y la escuela donde están encontrando mayor violencia, es difícil que ellos puedan tener las condiciones para mantenerse en la escuela. El artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México establece ya el derecho a cuidado, lo cual es una ganancia absoluta. Y si miran en la primera frase, habla de un derecho al cuidado que sustente la vida y otorgue elementos para que las personas puedan vivir mejor a lo largo de su vida.
Yo llamo nada más la atención porque en el segundo párrafo hace una acotación hacia las personas en condición de dependencia, ¿sí? Y habla que va a establecer un sistema de cuidados orientado principalmente a las personas en esta condición, de tal manera que tengan todos los servicios que se requieren y que pueda entonces darse esta provisión de cuidados. Aquí se puede reflejar muy bien el principio de progresividad. La segunda parte puede ser el inicio de una garantía del derecho al cuidado, pero lo que como sociedad tenemos que vigilar es que no se quede solo en eso, que la construcción de este derecho al cuidado sea una construcción participativa con las voces de todas y de todos, de todas las edades, ¿sí? En tanto que somos personas con este derecho, que se articule adecuadamente con otros derechos y que no se quede en la mirada pragmática o instrumental de los cuidados, sino realmente de esta propuesta para ir consiguiendo el proyecto de vida y entonces rebasemos el nivel instrumental y que por supuesto no se atribuya a personas en condición de dependencia. Un ejemplo muy rápido de necesidades prevenibles de cuidados para ir cerrando estos ejemplos y también ante la pandemia que estamos viviendo y tener tiempo para las preguntas. Aquí les paso esto rápido. Nada más son estadísticas de las personas mayores en México. En 2017 eran 13 millones. 1 de cada 3 hogares en México tiene una persona mayor viviendo con ellos. Una cuarta parte de las personas mayores viven en localidades pequeñitas, con lo cual no sabemos de las condiciones en los servicios. Y respecto a su actividad económica, 1/3 o más son económicamente activos, la mitad de los hombres, la quinta parte de las mujeres, pero la gran mayoría no tiene contrato, no tiene acceso a instituciones de salud y no tiene prestaciones. Cabe pensar que sus necesidades de cuidado son mayores y sus condiciones para cuidar son menores, con lo cual el impacto será más negativo. Aquí probablemente se ve también, es simplemente un listado de las principales causas de muerte en la población de personas mayores. Como saben, son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer. La pregunta es si es el envejecimiento o el ser persona mayor lo que causa estas necesidades de cuidados. Lo que están viendo en su pantalla son las principales causas de años de vida perdidos en México en 2008. Y ahorita van a ver por qué mantengo la gráfica de 2008. La parte que está en el centro son las causas no transmisibles, es decir, diabetes, enfermedades del corazón, cáncer, todas estas enfermedades crónicas que tienen una alta demanda de cuidados son las principales causas de años de vida saludables perdidos en México. En color verde está México, en el color oscuro está el promedio de toda América Latina. Vean que México está arriba de esta proporción. Y estos son los factores de riesgo en personas adultas, pero personas adultas jóvenes, para todas estas enfermedades. ¿Qué factores de riesgo? Bueno, azúcar alta, la hiperglicemia. Otra vez miren cómo en México, tanto en hombres como en mujeres, tenemos un promedio de hiperglicemia más alto que toda América Latina junta. En la tensión arterial alta ocurre lo mismo, en la obesidad ocurre lo mismo y solamente en el tabaquismo estamos ligeramente abajo. Son cifras de 2008. Quiere decir que estos jóvenes que están aquí más o menos en promedio 20 años, porque van de 15 a 25 años, van a ser las personas mayores del 2050, cuando en México seamos 1 de cada 4 de los habitantes persona mayor. Estas personas que están, si no mejoran su salud, si no tienen la garantía del derecho a la salud, serán personas con grandes necesidades de cuidados por enfermedades crónicas. Este es un claro ejemplo de necesidades prevenibles de cuidados que se vinculan con el derecho a la salud. Pero si nos preocupamos solamente y argumentamos que son las personas mayores, dependientes y que requieren demasiados cuidados y que cómo generamos un sistema de cuidados porque no va a alcanzar el dinero, ni la cobertura, ni el tipo de servicios, si no identificamos esto, entonces estamos dejando fuera un aspecto muy importante
que puede permitir mejorar la igualdad a lo largo de la trayectoria de vida, desde muy jóvenes hasta la etapa de la ancianidad, de mujeres y de hombres. Obviamente, si esto se atraviesa también por todos los roles de género, pues los hombres seguirán sin cuidarse tanto, se enfermarán más y las mujeres seguiremos cuidando más, incluso a veces a pesar de nuestra salud. Pero vean la génesis desde donde se plantea. Y esto nada más para decir que desde etapas mucho más tempranas tenemos elementos de falta de cuidados también, la inseguridad alimentaria, la obesidad y el sobrepeso desde los niños en edad escolar, adolescentes y que obviamente en los adultos se agudiza. Es nada más igual, los años de vida saludable perdidos que tienen que ver con esto y que representan una de las principales fuentes de necesidades de cuidados a lo largo de la vida y cada vez de manera más intensa. Son en el número 1 romano, es lo que gastan las familias en términos para la atención de la salud de su bolsillo, 3.2%, y en el número 10 romano son las familias con mejor condición económica en México. Vean que proporcionalmente gastan casi lo mismo, pero evidentemente lo que pueda pagar una familia en el decil 1, la calidad de servicios va a ser muy diferente que el decil 10. Esto se traducirá en necesidades y resultados de cuidados muy diferentes. Cuando esto lo miramos desde los cuidados, vean que las personas mayores, aquí están por décadas de 60 a 69, 70 a 79, 80 y más, la demanda de cuidados. Este es un documento de InMujeres, ¿sí? Donde se puede ver que más o menos una quinta parte y después un 30% de las personas mayores requirieron cuidados. Si retomamos las necesidades prevenibles, si retomamos un entorno que no es amigable con las personas mayores, podríamos cuestionar si a partir de ahí debería disminuirse las necesidades de cuidados y si esa falta de garantías no es también una violación a otros derechos humanos que entonces están afectando el derecho al cuidado. Esta gráfica nada más le muestro cómo en la década de 50 a 59 años, si ven lo que está resaltado en azul, habla de cuántas personas tienen alguna limitación. Perdón, que están sin limitación. 9 de cada 10 están sin ninguna limitación funcional de su salud. Conforme avanzan en edad va disminuyendo, pero vean cómo todavía en la década de 70 a 79 años son 7 de cada 10 personas, 68.6, 7 de cada 10 personas que están sin limitación. Es decir, no es la edad per se. Y eso también es muy importante para pensarlo en términos de los trabajos de cuidados y qué cosas estamos dejando fuera en este análisis que generan más necesidades de cuidados. Esto, aquí el TNRS que ven en azul y que habla del 19% es el trabajo no remunerado en salud. Esto que les decía, que las personas estamos asumiendo y que nos está siendo delegado por sistemas de salud o por mecanismos de salud que no están satisfaciendo y resolviendo los temas de salud, o esta cuestión precisamente de prevención y por la cual llegamos a esta epidemia de obesidad y de diabetes y que tuvo que ver con faltas de formas de prevención y no solo estilos de vida saludables, sino las condiciones de trabajo, la calidad de alimentación que podemos tener, los tiempos de traslado, cuánto tiempo tenemos para comer, a qué tipo de alimentación podemos acceder cuando tenemos, por ejemplo, en contextos urbanos, tantas dificultades para la vida cotidiana que ahorita están un poco paradas y ni tanto porque nos hemos sometido a jornadas de trabajo larguísimas, pero todos esos son oportunidades de haber prevenido necesidades de cuidados. Hoy por hoy, si analizamos este círculo que representa el Producto Interno Bruto de lo que el país invierte en salud, vean cómo ese trabajo no remunerado de salud equivale al 19% del Producto Interno Bruto y que es muy parecido a los servicios hospitalarios que están en rojos. Es decir, en términos de país, las familias estamos proveyendo casi lo mismo que el país ha invertido en esta gráfica de 2010 en servicios hospitalarios. Del Producto Interno Bruto ampliado, que precisamente considera estos
trabajo no remunerado en salud, el 1.4% de un 5.4%, es decir, una quinta parte la estamos proveyendo las personas en nuestras unidades de cuidados, en nuestros hogares, en nuestras familias o de manera autónoma para quienes viven solos. Entre 2000 y 2014 hubo una disminución en términos monetarios de la distribución, es decir, 72% de cuidados especializados, 15% de preventivos y temporales. Pero en horas, es decir, tal vez las familias no estamos gastando tanto en esos servicios, pero en horas hubo un aumento, es decir, lo estamos asumiendo. Aumentó 42% cuidados especializados, 31% los preventivos y los temporales, ¿sí? Esto es a lo que me refiero con el vínculo del cuidado con otros derechos y las necesidades prevenibles de cuidados como una de las garantías del derecho al cuidado. Porque si no paramos esta fuente de cuidados cada vez más complicados, cada vez en mayor aumento, nunca vamos a desarticular esta condición de subsunción que no permite que podamos ejercer otros derechos, ni mujeres ni personas con necesidades de cuidados. Porque es real que lo que, entre comillas, como personas con necesidades de cuidados, como se le habla en muchas de las políticas acerca de cuidados, tampoco están teniendo el proyecto de vida valioso al cual tienen derecho. Ya no me detengo acá, quisiera ir llegando hacia el final. Aquí nada más. Vean cómo casi una tercera parte de las personas mayores, según la encuesta nacional sobre discriminación en 2010, no tuvo acceso a los servicios porque no hubo quien le acompañara. Es decir, tampoco a quienes les atribuimos la necesidad de cuidados están pudiendo satisfacer otros derechos. Esta es una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, otra vez, que se centra en la condición de dependencia como un atributo de las personas y centra el asunto de los indicadores de eficacia, de eficiencia, que me parece una mirada un tanto reducida. Y entro a ejemplos de condiciones para cuidar para ir cerrando con esta traducción y qué podríamos esperar en esta condición de pandemia actual y hacia el futuro. Vean cómo, y pongo el ejemplo de Ciudad de México y lo podríamos replicar para muchas partes del país, cómo la tasa de informalidad en la Ciudad de México, que es la región del país con mayor índice de desarrollo, es de casi el 50% para ambos sexos. Sabemos que además los trabajos más precarios suelen asumirlo las mujeres para intentar mediar, pero no solo por eso, no solo por el trabajo de cuidados, sino porque no hubo acceso, insisto, desde la infancia y la adolescencia a condiciones de educación que les permitieran también dar un salto en esta parte, ¿sí? Esto implica que estas otras condiciones para cuidar que ya mencioné, seguridad social, acceso a los servicios de salud, el trabajo decente, está negado por lo menos para el 50% de la población en México. Y si miran en la tabla, ¿sí?, lo que cambió en las personas incluso que tienen trabajo en la Ciudad de México, hubo una variación en las personas sin acceso a servicios de salud del 1.71 entre 2017 y 2018, ¿sí? Entonces, aumentaron el número de personas sin acceso a servicios de salud a pesar de estar ocupadas, ¿sí?, en una actividad laboral. Estos son datos del INEGI. Entonces, eso merma las condiciones para cuidar. Aquí lo que quiero mostrarles son las alcaldías de la Ciudad de México en 2015. La esperanza de vida, que eso es lo que nos está reflejando, el índice de esperanza de vida en general, es decir, cuántos años va a poder, se proyecta que pudiera vivir una persona de acuerdo a las condiciones de salud y sociales y las tasas de mortalidad del momento en que nació. Este índice de esperanza de vida resume de alguna manera precisamente las condiciones de vida del lugar donde nacemos y por tanto, pues esa es la esperanza de vida que podríamos presumiblemente tener. Si ustedes miran entre la alcaldía Benito Juárez, ¿sí?, que es la tercera en la tabla,
su esperanza de vida general es de 0.81 años, ¿sí? O de 81 años sería la interpretación correcta, de 81 años. Y si ustedes comparan, por ejemplo, con Iztacalco o con Iztapalapa, la esperanza de vida en estos lugares es de 74 y 76 años. Hay una diferencia de 7 años entre alcaldías en la Ciudad de México. Esto refleja que las condiciones, las necesidades de cuidados, las condiciones para la salud, de trabajo, etcétera, que pegan en el índice de la esperanza de vida son muy desiguales, incluso al interior de la Ciudad de México. Antes de la pandemia, sabemos que a mayor nivel educativo tenemos mejores posibilidades de acceso, esto que hemos venido hablando. A menor escolaridad también se ha visto que hay un mayor número de hijos. En Ciudad de México, en 2016, el 60% de los nacimientos fue en madres que no tenían una actividad económica, y esto a la vez pega en sus posibilidades para un acceso a servicios de seguridad social, salud, esto que hemos comentado como condiciones para cuidar. Desafortunadamente, México es el país con mayor número o mayor tasa de madres adolescentes, y recupero el ejemplo que les ponía de la diferencia en la esperanza de vida. Vean cómo en la alcaldía Benito Juárez, las personas de 6 a 14 años, esto está en la penúltima frase, las personas de 6 a 14 años que saben leer y escribir es del 90% en la alcaldía Benito Juárez. Y en la alcaldía Cuauhtémoc es del 84%. Vean la esperanza de vida en la alcaldía Cuauhtémoc, es de 69 años. Las desigualdades al interior de la ciudad son muy importantes. Si no está satisfecho este derecho a la educación, condiciones de vida, condiciones de salud, tampoco va a satisfacerse el derecho humano al cuidado. La alcaldía Iztapalapa es una de las más afectadas en la pandemia por COVID-19. ¿Qué esperanza de vida pospandemia podríamos proyectar? ¿Tiene que ver nada más con el hecho del aislamiento o tiene que ver con esta ausencia de condiciones para cuidar y que hoy se hace mucho más visible porque evidentemente al no tener agua, no hay manera de mantener una higiene constante, el hacinamiento, muchas personas viviendo en un espacio muy reducido, evidentemente impide el aislamiento o el distanciamiento cuando además una persona está enferma y además es una población particularmente caracterizada por un empleo informal. El aislamiento social ha pegado particularmente en estas zonas. Entonces, además, esto que les comentaba, el territorio para una diversidad funcional y una diversidad social tiene que ser considerado como uno de los aspectos estructurales para generar condiciones para cuidar. ¿Qué nos demuestra en México la pandemia por COVID? Bueno, hay una mayor mortalidad en hombres que en mujeres, una mayor afectación de la población joven en comparación con otros países, y la escolaridad de esta población es fundamentalmente primaria. Como pueden ver, esta relación con otros derechos humanos pega ineludiblemente en los resultados y en el pronóstico de la pandemia por COVID. El grupo de mujeres que están dedicadas al trabajo doméstico con mayor frecuencia, es la que está afectada también con mayor frecuencia con respecto de otros grupos. Y si analizamos esto desde el derecho humano al cuidado, este trabajo doméstico y de cuidados, este efecto negativo en este grupo, ¿es por el acto de cuidar como tal? ¿O es por cuidar sin contar con las condiciones adecuadas? El cubrebocas, a lo mejor una careta, lo que les decía, realmente si uno de nuestros familiares es diagnosticado, tener condiciones para un aislamiento adecuado. Entonces, a mí me es particularmente importante estas diferencias porque me parece que el acto de cuidar, como ya lo sostuve, no solo es necesario para quien lo recibe, sino para quien lo provee. Porque ahí construimos una identidad, porque ahí construimos relaciones no solo de afecto, sino solidarias que hacen a una sociedad. Entonces, comprender las diferentes formas de organización social de los cuidados es muy relevante,
para que generemos condiciones que permitan a las personas organizarse de una manera mucho más igualitaria y que todas y cada una de las personas involucradas puedan generar su proyecto de vida. Aquí, después de esta descripción que en diversos estudios se ha hecho sobre esta afectación de las personas que están dedicadas al hogar, al trabajo doméstico, sería muy importante saber en qué condiciones están viviendo para que podamos entonces hacer los énfasis correctos. Por eso es que si argumentamos el derecho humano al cuidado, entonces estaremos generando condiciones para cuidar. Y lo que les decía, de tal manera que esta forma de organización social sea mucho más equitativa y permita el proyecto de vida para todas las personas involucradas y para quienes proveen también. En el caso de los hombres, ¿por qué son los hombres y los hombres jóvenes los que están siendo más afectados con desenlaces de muerte? Es que no se cuidan, y si no se cuidan, entonces precisamente, ¿cuáles son estos mandatos de género que les han dicho que no se deben cuidar, que no se pueden cuidar, que no les toca cuidarse y que tampoco les toca cuidar? ¿Qué parte les ha sido negado del derecho al cuidado cuando esto constituye un elemento fundamental para su vida, no solamente la vida biológica y de salud, sino también en su construcción identitaria? ¿Qué es lo que nos dice los derechos económicos sociales cuando lo revisamos la pandemia del COVID? Primero, América es la región con mayor desigualdad, con mayor pobreza. Se espera un aumento de hasta 30 millones en la población en pobreza y 16 millones en pobreza extrema. Son en estas condiciones que las personas están tratando ahora de subsistir después de largos periodos de este confinamiento. El desempleo se espera que aumente en 37 millones o más, ¿sí? Y eso otra vez, un impacto desproporcionado en las personas en estas condiciones que la pandemia va a generar efectos negativos. En términos de salud, lo que ya se ha descrito es precisamente lo que les comentaba hace un rato. Al estar el acceso a la salud anclado a un trabajo formal, son las personas, la mitad o más de la mitad de nuestras poblaciones que no tienen acceso a este servicio de salud. Y por ello es que hay un impulso de los organismos internacionales para que el derecho a la salud sea lo que articule el acceso a los servicios de salud y se puedan garantizar estos servicios y disminuir o intentar disminuir esta desigualdad. Pero eso implica que sea una política de salud universal, no anclada al trabajo. Propiamente respecto del trabajo, pues evidentemente quienes tienen un trabajo informal, ha habido una disminución de esta actividad y entonces los ingresos han disminuido. Además de que se exponen mucho más para tener los elementos mínimos de subsistencia, alimento, agua, medicamentos, y por tanto promover el derecho al trabajo con todas las implicaciones que ello tiene, debe ser garantizado también. Lo que hace un llamado también esta comisión es propiamente a los sistemas de cuidados, que sean promovidos, que sean incentivados. Yo insisto nada más en deconstruir y rebasar incluso una mirada que pudiera dejarnos en el aspecto instrumental. Si lo dejamos solamente ahí, corremos el riesgo de que por falta de recursos sea una política detenida, sea una política que sea obstaculizada. Si demostramos que el cuidado es indispensable como derecho para este proyecto de vida y se vincula con la educación, con el trabajo, con la seguridad, entonces habrá muchos más elementos para que las políticas se integren, se fortalezcan mutuamente y entonces no estén tan lábiles a la disponibilidad de recursos. Esta carga desproporcionada producida por la pandemia va a agudizar estas diferencias y, por tanto, las políticas que se implementen deben considerar la perspectiva de derechos humanos. Sabemos que se ha agudizado esta distribución de trabajo de cuidados, pero también hay reportes importantes de una participación más equitativa. Sabemos que tampoco es un aspecto generalizado, pero esta pandemia ha permitido también visibilizar la importancia de este trabajo de cuidados.
Pero también es cierto que se han profundizado las demandas de cuidados y el riesgo es a un trabajo más precarizado. Hoy nosotros subsidiamos en nuestras casas, con nuestros equipos, con nuestra luz, con nuestra agua, a las empresas. Tenemos jornadas más largas de trabajo. Otra vez, este aumento en el trabajo de cuidados es lo único que está mermando la calidad de vida en este momento. ¿O es estas condiciones de trabajo precarizadas que estamos asumiendo porque es eso o perderlo y en estas condiciones no nos podemos dar ese lujo? En la educación hay un riesgo mayor. El acceso a las tecnologías representa uno de los elementos más importantes y graves de desigualdad en términos de la educación. Y como se ha visto a lo largo de la presentación, es uno de los elementos fundamentales para el progreso y para el derecho del cuidado y de otros derechos. Solo por poner un ejemplo, en las zonas urbanas tenemos casi un 50% más de acceso a Internet. Y además sabemos que tampoco es en todas las zonas urbanas y sabemos que en las zonas urbanas hay familias con un equipo y con 3 personas por utilizar el equipo o 5 o más para trabajar y para estudiar. El riesgo es mayor desde la perspectiva de los derechos humanos. Aquí nada más una forma de repensar si el otro, esta pandemia nos pone que el otro es una posibilidad de progreso. Más que pensar al otro como un riesgo, como nos ha sido puesto muchas veces, es pensar al otro como una posibilidad. Si yo me cuido, no solamente es mi cuidado, es cuidar al otro. Esto es un parafraseo y un reparafraseo que me parece que también tiene que ser pensado. Yo lo retomo de Levinas, donde él propone que mis derechos no son míos, sino los derechos del otro. Y míos en cuanto yo soy el otro de ese otro. ¿Qué pasa si entonces ponemos al cuidado en el centro de la vida y tanto las personas de las diferentes edades nos podemos centrar y generamos como parte de las políticas públicas condiciones para una mejor organización de los cuidados? Porque esto no solo es un elemento entre hombres y mujeres, es un elemento de disponibilidad de otros aspectos en la vida social que permitan esta organización. Ya no me detengo acá, son parte de los contrastes que me parece que hay entre los discursos más prevalentes, que es desde el ámbito de la salud, desde los feminismos, desde la ecología, versus la mirada complejizada que estamos proponiendo. Desde esta mirada me parece que sí es posible argumentar un derecho, un bien jurídico de un derecho humano al cuidado que se traduzca en garantías que permitan generación de políticas amplias, integrales y universales que se vinculan con otras, que se permite establecer garantías que lo hagan exigibles. Si solamente pugnamos por la provisión de servicios de cuidados, insisto, el riesgo es quedarnos en una política que por falta de recursos en unos años tal vez sea comprometida, como ha ocurrido a veces con algunos servicios de salud. Y cerramos. Simplemente decir que me parece que más que crisis de cuidado, se trata de una crisis del paradigma, es decir, desde dónde estamos mirando el cuidado. Centrarnos en las personas, si realmente lo pensamos como un derecho humano, la persona con su diversidad social, sexual, funcional, que lo que genera las condiciones, desigualdades e injustas son las condiciones para cuidar o la ausencia de condiciones para cuidar, y que por tanto se requiere esta mirada compleja para identificar el derecho humano al cuidado en su vínculo con otros derechos, de tal manera que podamos garantizarlo para todas las personas, las mujeres, los hombres, en el transcurso de todas las etapas de vida. Pueden establecerse estándares para cada etapa para ir siguiendo este logro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Debido al tiempo, pues ya no tendremos oportunidad para hacer alguna participación. Eugenia, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Lalo. Doctora, pues 1.000.000 de gracias. Sin duda, todo este desarrollo sí que apunta hacia un nuevo desarrollo civilizatorio. Ojalá lleguemos algún día a repensar, así como usted lo ha hecho, este problema. Una disculpa, Dana Murillo, que veo que está levantando su mano, ya no nos da tiempo
tener participaciones. No me queda más que agregar a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social, mil gracias al Centro Educativo Trooper y a todas las personas que nos han acompañado. Por favor, acompáñenos el siguiente sábado. Vamos a tener a Margarita Garfias, que es una activista y una persona con gran conocimiento sobre el tema. Pues no me queda más que agradecerles. Mil gracias y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Que tengan buena tarde. Lalo, te quiero hacer una preguntita.